un mundo alternativo, una tal Hu, flamante directora del conglomerado Castle, está regañando a sus empleados inútiles. Bueno, tampoco así. Tiene belleza, dinero y un carácter bastante complicado. Aunque parece una tirana, no es mala, solo persigue el éxito y necesita ser el centro de atención. Hubo un tiempo en el que ella pensó que iba a ser considerada parte de la nobleza, pero desde que tiene uso de razón, la llamaron la hija ilegítima. Su hermano mayor no la odia, pero siempre discuten por quién es mejor empresario, como para llamar la atención o intentar llenar ese vacío que le deja la vida de empresaria exitosa. Busca desafíos y muy grandes. El príncipe heredero está de cumpleaños, así que ella se presenta en el palacio vestida con un color bastante intenso. Así llama la atención de todo el público y sus empleados no desperdician ni un segundo para posicionarla en las redes sociales. Como le dijo a su hermano, ella es la número 1 en su área y piensa mantenerlo así. Hu reconoce algunas caras de la familia real, pero no soporta que ellos se vean tan poderosos y ella como una simple plebeya. Entre los presentes está su buen amigo Min. Él la saluda, pero la regaña por vestirse tan llamativa. Este conoce a casi todos porque debería estar en el trono, pero hay otra persona ahí, el buen y solitario príncipe Yi. Este se roba la atención de todos. No hay nadie que lo odie. Bueno, si hay alguien, la reina Rang. Ella lo detesta, siempre lo critica por la vestimenta que usa, por llegar tarde, por no casarse, por no ocupar el lugar de su difunto esposo como debería, e inclusive le echa la culpa de una gran explosión que sucede en el palacio. El príncipe heredero celebra su existencia, pide por la salud de su madre, de su tío Yi y de todo el pueblo. Sin embargo, él no sabe que ni su madre ni Hu no lo pueden ni ver allí. Andando por el palacio, Hu se encuentra al príncipe. No tenía intención de hacerlo, intentaba buscar una forma de distraerse. No hablan mucho, pero recuerda por qué lo detesta. Es su contraparte. Él tiene todo lo que ella siempre quiso, pero nadie se lo dio servido. Es una chica problemática que muchas veces se deja llevar por su complejo de inferioridad. De regreso a su casa, recuerda cuando Ji la regañó por usar las instalaciones escolares sin autorización, y para colmo su familia le pide que se case. Ella se pone hiper mega intratable y se pasa todo el santo día así, hasta que su asistente, la señorita Do, la hace entrar en razón, y ella, que es una mujer que en algunas ocasiones escucha las opiniones de otros, le presta un poco de su tiempo para entender qué quiere su familia. Por esta razón, le da una chance al amor, o mejor dicho, al mejor postor, porque solo quiere mejorar su estatus. Aunque no hay nadie, un político está prohibido, entonces piensa y piensa hasta que recuerda allí. Y desde ese momento se pasa días intentando hablar con él. Do la regaña por volar tan alto, pero ella no se rinde. El príncipe se hace rogar, pero acepta cuando ella escribe como su ex compañera. La reina se entera que Hu está en el palacio, pero nunca se le cruzó la idea de que iba a proponerle matrimonio al príncipe. Por unos segundos, vuelve a su cabeza recuerdos de una juventud no tan agradable. El príncipe se enteró del motivo porque ella estaba usando las instalaciones sin permiso, así que ideó un plan para que la competencia en la que participaron fuera equilibrada. Esa especie de bondad siempre molestó a Hu, y ahora al mirarlo a los ojos la recuerda perfectamente, pero se olvida de esto e intenta convencerlo de que ella es la chica ideal, porque tiene dinero, fama, una familia roñosa pero controlable, y hasta un plan de lo que sucederá cuando se divorcien. En su mente tiene todo fríamente calculado para estar en la cúspide. Sin embargo, ella no conoce los miedos y las luchas que tiene que sobrellevar Ji. Sin dudarlo, la rechaza, no quiere nada de lo que le ofrece. Él busca el verdadero amor, algo que ella no le puede dar.
Pero Hu sabe que la historia no la escriben quienes se rinden, así que convierte dos simples palabras en su lema de vida. Extraño. Con esto en mente, se pone a jugar sucio como tanto le gusta y ordena a sus empleados a que le den información del príncipe. Sin esperarlo, la calma y tranquilidad de su semana libre se convierte en un caos gracias a una piedrita en el camino llamada Hu. Aunque la familia de la joven empresaria la detiene para obligarla a ir a una cita a ciegas, pero ella es tan estratega que mata dos pájaros de un tiro mientras intenta dar una mala apariencia, advirtiendo que solo quiere subir y subir. Mira la colección de pinturas favoritas de Yi. En otro lado, entre las sombras, como si de una villana estuviera hablando, la reina idea la forma de hacer que Yi se vea como un estorbo. Para esto, le ordena a su hijo que se comporte como digno heredero De trofeos a personas desconocidas delante de muchas cámaras. Sin embargo, Yi, que estaba teniendo o intentando tener unos días relajantes para olvidarse de todos, rompe con su descanso y ayuda al pequeñín. Él lo adora y siempre que lo necesite, será su fiel plebeyo. Ahora el pequeño sufre por el ego incontrolable de su madre. Además, por los sirvientes se entera de lo que está planeando Hu, así que insiste en conocerla. Pero cuando lo hace se enfurece, ya que los ve en la misma habitación. Hay una explicación, pero eso no importa. Como si el destino quisiera ayudar a Hu a cumplir sus metas, la reina se le ocurre la grandiosa idea de esparcir rumores. Para el ego de Hu es un jolgorio tener a toda la prensa hablando de ella, pero para el príncipe, que es un hombre con muchos valores, esto no le cae bien y se disculpa. Y mientras Min intenta contactarlo, ya que le preocupa qué suceda con la familia real, y Hu, su buena amiga desde la adolescencia, pregunta qué quiere a cambio de hacerla partícipe de semejante escándalo amoroso. Hu, que estuvo casi una semana alejada del trabajo intentando intimidarlo, sin dudarlo, le vuelve a mostrar su proposición de matrimonio. Él piensa en voz alta que no tendrá voz ni voto en la familia real y que deberá luchar contra todo un país que lo adora. Pero ella está dispuesta a asumir este grandioso desafío. La prensa se alborota, una plebeya está saliendo con el príncipe Yi, la pareja se vuelve un suceso brutal y los seguidores de dos figuras públicas se enloquecen. Con la agilidad de un equipo de trabajo que adora y le teme a su jefa, se brinda la totalidad de información privada de Hu. Realmente no le importa qué digan de ella. Una de sus tantas cualidades es saber navegar por el desprecio popular. Sin embargo, cuando intenta dormir con el príncipe, los empleados reales se vuelven una piedrita en su plan. Yi está decidido a poner todos patas para arriba, así que incomoda a la mujer que parece ser una leona, luego de ordenar a que les preparen la cama. Segundos atrás visitó a Ran. Su firmeza solo consigue enojarla más. Para colmo, él mencionó Un cierto embarazo. el capricho de un príncipe puede convertirse en el juego que cambie las reglas para siempre, pero las ocurrencias de Yi lo ponen delante de una rival insoportable. Su supuesta enamorada estuvo entretenida hablando con el príncipe heredero, así que el cansancio le gana y cuando se tira en la cama tiene que luchar por un pedazo de sábana. Detrás de la puerta todos están escuchando, Así están pasando cosas cochinotas. pero en realidad es Hu jugando sucio como de costumbre. Sin esperarlo, Ji no duerme nada y ella aparece en su trabajo radiante, pero con la misma ropa del día anterior, una estratega. Jamás debe olvidarse de los pequeños detalles. Mientras los adultos intentan manejar lo incontrolable, al pequeño de la familia se le pide tanto que su abuelo se percata de esto. Él, al igual que su tío, intenta calmarlo y busca la forma de que vaya mejorando en sus interacciones sociales. Aunque en el fondo sabe que el niño carga con la misma mochila que aquejaba a su difunto padre. Es un hombre calculador, pero cuando habla con su nieto parece ser honesto y promete cuidarlo. Realmente a mí me parece un montón exponerlo a tanto. Y más me duele que Ran no se preocupa por su hijo. En la oficina, Mina aparece para interrogar a su amiga. Necesita que sea sincera, y Hu intenta hacerlo. No dará marcha atrás con su casamiento.
Ella no entiende, pero esto puede perjudicarlos a futuro. Bueno, al corazón de Min. Es tan iluso que se niega a entender lo que siente. Otro largo día termina y Hu quiere descansar, pero donde vaya, sea en las redes o en su casa, hay alguien protestando. Aunque consigue una victoria cuando regaña a unas niñas que le ensucian la ropa, luego hace lo que puede con la visita inesperada de su padre. Este hombre, al igual que la reina, no tiene pudor para maltratar a su hija. Recuerdos de un pasado no tan lejano aparecen y Hu se impacienta. Nunca fue un padre. Ella intentó ganárselo con logros, pero siempre recibió desprecio. Él no quiere discutir, está ahí para exigirle que se aleje y deje todo al tonto de su hermano. Quien sí se preocupa por ella, va a la iglesia a rezar. Min le pide a su Dios que proteja a Hu. Antes de poder hundirse en su miseria, alguien golpea su puerta. Tiene tantos enemigos que abrir la puerta se vuelve un gran problema. Pero, para su sorpresa, Ji está ahí para intentar hablar y pasar el rato con su supuesta novia. En la última llamada que le hizo, la notó extraña. Mostrando esa tranquilidad que lo distingue, le pide que lo siga hasta su residencia. A partir de este momento no volverá a su casa, para estar tranquilo y poder cuidarla como se debe. Por último, para cuando haya un gran problema, como los que siempre le suceden, le entrega una tablilla con su nombre. Algo que más adelante tendrá sentido. Como el par de novios que aparentan ser, tienen una compleja conversación que se convierte en una seguidilla de cumplidos del príncipe para Hu. Si bien su futuro es incierto, ella tiene una buena posición, es muy bonita y sobre todo, sabe que nunca dudará en apoyarlo. Cuando él intente tomar el trono. Junto a su complicidad hay demasiada maldad pura que no se hace esperar. De imprevisto, Hu es despojada de sus pertenencias, tanto de la casa como de la oficina, y además se las llevan con urgencia. Necesitan que aclare qué hacía en una zona prohibida el día del incendio. Con muchos nervios acompaña a los agentes. Confiada de que su novio vendrá, Hu se contiene de hacer un escándalo. Ran tiene la autoridad y el apoyo de la justicia, pero la astucia de Hu está a otro nivel. Sin que la reina se lo espere, Ji aparece. Estaba celebrando rituales ancestrales, pero su tablilla aparece en las manos del asistente Choi. Por unos segundos hay una lucha de egos. Ji encara a la reina, le deja claro que el día del incendio estuvieron juntos, y con la complicidad de la señorita Do, Hu se hace la desmayada y se la lleva del lugar. El dúo, que no sabía que necesitaba, se lleva los halagos y aplausos de todos. Do y el mayordomo Kim consiguieron hacer una hazaña enorme en segundos. Son los mejores. Si bien Ji quiere ir a la residencia con ella, Choi lo tiene acorralado con pendientes, aunque Hu se escapa para visitarlo. Maravillada por lo tenaz que es, le da una bolsita con muchas cosas ricas para que pueda mantenerse despierto y luego dormir tranquilo. Ji, que no es alguien que se limite, y en plan de hacer descontrol, se deja llevar y la besa. Sus mejillas cambian de color y se queda sin palabras. A los segundos se le acerca para explicarle que hay una cámara tomándole fotos. De pronto sale de la sorpresa y pide repetir su beso. Las fotos que tomaron no tardan nada en hacerse virales y la gente remarca que Ji Han roto la brecha social saliendo con Hu. Un comité de emergencia se prepara y Ji es regañado y advertido de que termine con su relación antes de que la familia real caiga en desgracia. Min, que tiene la responsabilidad de velar por los dos, ordena que oficialicen la relación. Confía en su amigo y presume que éste desistirá de casarse. El abuelo de la familia sospechosamente acepta, pero cuando se reúne con Ran, le comenta que las desgracias siempre suceden Cuando menos se lo esperan. Con la bendición de Min, Ji visita a su novia y pasan la tarde juntos. Él pensaba que estaría malhumorada, pero Hu, lejos de estar enojada, quiere ver un partido de béisbol con él. En el lugar pasa de todo, desde cruzarse con su hermano y luego con Min hasta aparecer en la cámara de besos del estadio. Él se acerca a ella para preguntarle si deberían darle a la gente lo que quieren ver, pero Hu no tiene intenciones de provocar más problemas. No pueden estar mucho tiempo en el lugar, así que Min aprovecha la oportunidad de separar a la parejita.
pero Ji, cual novio celoso, se queda a su lado. Los tres llegan a un restaurante donde Hu descubre que la carne cruda y la realeza no se pueden cruzar. Su curiosidad hace que Ji recuerde todo lo que su padre solía prohibirle por ser el segundo hijo y parte de la realeza. Y él solo puede decir que disfrute todo lo que pueda, porque su vida no volverá a ser la misma. Ella es una analfabeta en asuntos reales. Siempre ha sido independiente, así que no respeta ni rituales ni horarios. Se va por la mañana y vuelve bastante tarde para intentar olvidarse de todos los pendientes que tenía y los que fueron agregados por el inútil de su hermano. Se fue de compras. Al llegar, los sirvientes la tratan con mucho cariño, pero ahí está la dama Choi, lista para impartir sabiduría. Tanta rebeldía necesitaba ser controlada. Las horas se pasan volando y mientras Hu busca una forma de distraer a su maestra, la reina se la pasa regañando a su hijo porque no tiene modales. Antes de fallecer, por tantos datos que tiene que procesar, Ji aparece para salvar el día. Él obliga a la señora Choi que la deje en paz. Momentáneamente no la molesta, pero horas después, Hu vuelve al mismo calvario. Esta vez Ji no puede salvarla. Este se reúne con su amigo para planear su viaje al extranjero y hablar sobre su nula intención de entrometerse en su noviazgo. Y después con su cuñada, la cual estuvo supuestamente toda la semana enferma. Ella no se ve tan mal como dice estar, así que el asistente tiene la misión de vigilar con quién se está reuniendo. Cuando a Hu le toca conocer el linaje de Ji, se larga a llorar porque la muerte parece estar empeñada en lastimar a la familia. En realidad no llora, pero sí le llama a Ji para confesarle que siempre estará de su lado. Ella sospecha de que hay algo detrás de las muertes, pero no se lo comparte. Cuando nadie se lo esperaba, una desgracia se manifiesta. Por pedido de Min, el príncipe tiene que tomar sus clases por adelantado, pero el pequeñín rompe con los planes y se pasa la tarde jugando con Hu y todos los sirvientes. Como Hu le prometió una recompensa, él se sube al coche. Eso sí, con ciertas reglas. El imponente coche es todo un sueño para el niño y por esto le pide que apriete el acelerador. Sin pensarlo, el coche sobrepasa los 60 permitidos, pero cuando Hu intenta bajar, el freno parece acelerar hasta llegar a los 120. No hay forma de frenar. Min se adelanta y se pone a la par, pero desiste ya que el coche sigue incrementando la velocidad. Por esto mismo, y escuchando los gritos del joven príncipe, Hu se aparta del tráfico e intenta forzar al coche para que deje de funcionar. Los números bajan, pero sigue sin poder controlarlo. Afortunadamente aparece un coche negro que le pone fin al turbulento viaje y cual príncipe de cuento, Ji baja de este bastante preocupado. Pausa rápida. Siempre me preguntan dónde lo veo. Bueno, la info y enlaces interesantes están en mi canal de Telegram. Por si te sirve, el enlace está en la descripción. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita que me ayuda un montón. Sigamos. La reina se entera del choque y estalla en furia, exigiendo ver a su hijo. Por suerte, el pequeñín salió ileso, pero ahora sufre al ver heridos a su tío y a Hu. Es tan diferente a su madre. De imprevisto, Ji es operado y la intervención se vuelve la excusa perfecta para hacer distanciar a la parejita. Hu se despierta ilesa, sin llamadas de su familia, solo con la visita de su fiel asistente, que más tarde tiene una misión muy importante: buscar al culpable detrás del auto defectuoso. La manipulación se convierte en moneda corriente, y si bien esto comenzó con un plan detrás de las sombras, ahora la reina va a manipular las noticias a su favor. Sin embargo, Min tiene que aparecer para controlar la situación, volviéndose nuevamente el árbitro de una batalla que no parece terminar. Aunque él también se vuelve un manipulador sin escrúpulos al exigirle a su amiga y luego al príncipe que rompan con su relación. Ambos dicen hacerlo por interés, pero su conexión va más allá de simples etiquetas o dinero, algo que Min no comprende y por lo mismo hace que las heridas de un pasado no muy lejano vuelvan al joven y noble Ji. Su charla cambia el rumbo de su relación, no porque no la quiera ver o la culpe por casi lastimar gravemente a su sobrino, sino porque se niega a repetir la historia. Mientras el príncipe busca la forma de terminar bien las cosas con la ayuda de Choi, al padre de Hu le molesta que Ji
no quiere aceptar el objeto llamado Hu. Como todos los años, se lleva a cabo un banquete real. La reina elige a las invitadas y de imprevisto se mete una plebeya, algo raro, pero que quiere hacer para burlarse de Hu. No es una mujer que se doblegue. Pero la hará doblegar. Por esto, Choi es enviado con una invitación y unos vestidos bellísimos que debería usar Hu, pero Ji, sus asistentes e inclusive este humilde servidor, sabemos que ella no se va a poner eso. En efecto, Hu entra glamurosa vestida con ropa completamente diferente. Aunque su ruptura con Ji ya es oficial, continúa siendo la envidia de un par de las que están en el lugar. Ran se ríe, no quiere hacer un escándalo, han logrado controlar lo que pasó la otra noche bastante bien, así que sigue con la rutina, dan un paseo muy largo hasta que Ji aparece para llevarse las miradas de todas. Su ruptura es oficial, todos lo saben, pero no por eso él dejará de ser un caballero que quiere pasar tiempo Con una bella dama. Realmente, él quiere ser rebelde como lo es Hu desde joven. Min prometió encontrar respuestas a lo que sucedió, pero su falta de confianza lo vuelve tan inútil como la reina le había dicho. Por esto, solo Taeju encuentra al culpable, pero muerto. De imprevisto, el heredero al trono aparece en la fiesta. Solo para dar su bendición al plan de su tío. Ran se sorprende, está perdiendo el control. Ji pide la mano de Hu delante de todos, y cuando bailan se lo recrimina. Tienen una discusión pacífica que termina con la reina completamente nerviosa. Él sabe lo que el difunto rey estaba planeando, Ceder su puesto a su adorable hermano. perder todo por lo que luchó, la obliga a buscar al abuelo. Esta vez, ambos se preocupan, pero Ran promete eliminar A la debilidad de Ji. Con la prensa alborotada, Hu se vuelve el centro de atención, salen portales extranjeros, las acciones se recuperan e inclusive le hacen una entrevista muy pintoresca, donde demuestra tener una extensa relación con el príncipe, que la cuida como si fuese una joya nacional. Pero por supuesto, lo meticulosa no se le quita, así que varias veces Muestra su anillo a la cámara. el calmo descontrol que Hu provoca llega hasta su familia, que por primera vez se preocupan por la bastarda. Tanto su hermano como su padre tienen una extraña preocupación por quien dicen odiar, así que ahora comienza una guerra de espías, ya que no son los únicos que están en alerta. Hay más de 2 espías custodiando a Hu. A todo esto y perdido en su miseria, Min se amotina y se deja llevar por sus sentimientos, volviéndose fiel a la futura esposa de Ji con la condición de que no le vuelva a ocultar sus planes. Ran intenta fingir que está de acuerdo con el casamiento, así que los invita a cenar. Hu, que se comporta extremadamente cordial, acepta la propuesta. Con esto consigue que su espía, la señorita Do, descanse y además el fiel asistente de su novio, quien parece haberse enamorado de la muchacha, Pero hay mucho que trabajar ahí. la maldad de la que no pudo escapar Ji comienza a reflejarse en Ran. Ella intenta volver a tener el control, recordándole heridas que todavía no sanaron. Aunque su madre lo adoraba, el rey anterior siempre lo detestó. Pero Ji ahora no está solo. Hu se convierte en el escudo que siempre quiso tener y nunca encontraba. Con su facilidad de palabras consigue sacarlo de ese lugar y después protesta como lo hizo su familia cuando se enteraron que tocaron a uno de ellos. Los planes eran dejar el palacio, pero Hu quiere volar. Quiere ir a un lugar donde nadie le diga qué hacer. Ji, que está en modo rebeldía, no piensa frenarla, así que los dos suben a un yate que los aleja. No es una experiencia nueva, pero rara vez hace esto, así que su estómago lo sufre. Por suerte, Hu saca un buen remedio de la abuelita y en 10 segundos está como nuevo, listo para demostrarle lo mucho que la adora. Unas horas atrás habían discutido por lo cercana que es a Min, e inclusive hicieron un contrato para que ella prometa que no le revelará nada más. Pero al final del día, el cielo se convierte en testigo de una bella muestra de su amor. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. Bueno, es una historia bastante interesante, no la esperaba así. Me está gustando cómo se están desarrollando algunas cosas. Entre el 3 al 5 estuve bastante intenso con lo que iba a pasar. Nada, es una historia linda.
Parece un poco trillada, pero me gusta ver a esta parejita y también me gusta que la actriz que es la reina sea la mala porque bueno, siempre la vi en historias y siempre hizo de buena y bueno, es algo interesante. En fin, no voy a poner un puntaje porque es la mitad, pero me gustaría mucho que me compartan lo que piensan de esta historia. Como siempre les digo, no se olviden de dejar un like, compartir el video que me ayuda un montón y nos vemos en un próximo resumen.